Agradezco al secretario de Desarrollo Económico de Yucatán, Ernesto Herrera Novelo, que me reciba la llamada. Ernesto, muy buenos días. Muy buenos días, don Rodrigo Menéndez, qué gusto escucharte nuevamente. Oye, más gusto de verdad escucharte a ti, mi querido Ernesto. Oye, la cosa pues no va bien, ¿verdad? En todo el país. ¿Cómo va en Yucatán, Ernesto? La economía, los empleos, ¿cómo vamos? Mira, Rodrigo, desafortunadamente, pues esta pandemia del coronavirus está dejando graves daños en la economía nacional, en la economía mundial y, por supuesto, en la economía del estado de Yucatán. Para que podamos tener una idea cómo está el escenario nacional. Conforme avanza el periodo de aislamiento, las proyecciones del Producto Interno Bruto cada vez se desploman y se desploman de una manera dramática. Hay estudios de Goldman Sachs, de Barclays, de Moody's, de Bank of America, Credit Suisse, en donde claramente están hablando que va a haber una caída de más del 7%, o sea, negativo el Producto Interno Bruto en un 7.4%. O sea, realmente es algo muy complicado. Claro. Porque eso va a repercutir en la generación de empleos, en la economía y en el bienestar de todos los mexicanos, ¿no? ¿Qué pasa? Banco de México ya incluso se ha pronunciado que la caída en abril es del menos 7.10 y en mayo va a ser todavía mayor. El segundo trimestre de este 2020, la caída va a ser de menos 14.11 y la tasa anual, por supuesto, va a seguir siendo negativa hasta el segundo trimestre del 2021. O sea, ¿qué nos trae como consecuencia esto? ¿Qué es lo que muchas veces escuchamos cifras, escuchamos números, pero realmente el grave problema que esto va a representar en Yucatán es el siguiente? Aquí, en nuestro estado, se espera una caída en el Producto Interno Bruto entre el 7 y el 13%. Hablando de empleos, si nos va en el escenario más conservador, que es del menos 7, serían 52,000 empleos directos los que se perderían. Y si nos vamos al 13%, al menos 13, serían cerca de 80,000 empleos perdidos. ¿Qué sectores se van a ver más afectados? La manufactura, el comercio y la construcción. Entonces, vemos que esos escenarios se están cumpliendo. Habrás visto los reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde ya hay caídas pues muy fuertes, sobre todo México país, ya más de 500,000 empleos perdidos del Seguro Social, aclaro, dentro de la formalidad. Sí. También vemos que Quintana Roo ha perdido ya 80,000, que es el que más empleos ha perdido, y Yucatán ya lleva solamente en el sector de la construcción 15,000 personas que no tienen trabajo y 8,000 personas identificadas que han regresado de Quintana Roo, que son yucatecos, que tampoco tienen trabajo. O sea, hoy ya tenemos a 23,000 familias que están sufriendo los estragos de esta pandemia. O sea, automáticamente vemos cómo los números duros del Seguro Social ya están reflejando las caídas en las economías de todo el mundo y específicamente de México y de Yucatán. ¿Y qué significa esto? O sea, la manufactura representa el 14% del Producto Interno Bruto de Yucatán, servicios inmobiliarios y el comercio al por menor el 12%. Entonces, estamos hablando que todo eso se empieza a desacelerar y en consecuencia empiezan los despidos de la gente. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Si tú checas específicamente en dónde estamos cayendo, es en la construcción, donde prácticamente ya hay una caída de empleo terrible. O sea, veo que en días pasados hablaste con la gente de Canadevi y Sí. ellos te iban comentando cómo poco a poco tienen que estar despidiendo gente y parando obras, y todo eso, la consecuencia es que si se pierde la economía, pues se va a perder la seguridad del Estado. Porque estamos hablando en este caso ya de 23,000 familias que no tienen ingresos. O sea, no estamos hablando solo de 23,000 empleos, sino son cabezas de familia
que, vamos, hay que hacer una multiplicación por lo menos por 4 para ver ya el número de personas que están sufriendo los estragos económicos en este momento. Y no quiero pensar cómo va a estar el mes de mayo, en Terrible. donde los números van a estar peores que los de abril. Entonces, son cosas que estamos viviendo en esos momentos y me dice mucha gente, oye Ernesto, ¿y de dónde sacas estos números? ¿Qué antecedentes hay? ¿Qué ha pasado? Pues mira, los antecedentes que tenemos a la mano son la famosa H1N1. No sé si recuerdas, Claro, Rodrigo. claro. Que también fue terrible. Fue terrible, fue en el año 2009. No, no, no llega a ser como lo que estamos viviendo ahorita, pero es lo más inmediato que tenemos. Exactamente. En esa pandemia que se generó en Estados Unidos y nos afectó en México, o sea, estamos hablando continente americano, la actual pandemia del COVID-19 es mundial, murieron aproximadamente 19,000 personas. Hoy solo Estados Unidos ya lleva 80,000 muertos. O sea, para que tengamos una idea del grave daño en la economía mundial y regional que estamos teniendo. Y vamos a volver al 2009, cuando se da el H1N1. Se puede ver en los indicadores cómo cae la economía de Yucatán y cómo cae la economía de México. En el 2009 hay una caída del menos 5.2 a nivel nacional y en Yucatán un menos 2.0. Obviamente, la tasa fue negativa. ¿Y qué fue lo que tuvo que pasar? Indudablemente que hubiese inversión. Inversión en el primer sector industrial, que es la construcción, de la cual se derivan 32 ramas más que les das vida. Activando la construcción, activas el empleo de igual manera. Y eso lo podemos ver claramente. Fíjate que era el gobierno de Calderón y en esa época, en 2009, la inversión extranjera directa cayó casi el menos 39.54 y en consecuencia la pérdida de los empleos en esa época rondaron los 500,000 empleos directos perdidos en ese año. Sí. Ojo, ya lo rebasamos ahorita. Uh-huh. Esos 500,000 del 2009 ya están rebasados. Y en Yucatán, entre los empleos formales e informales, porque eso es una realidad, la informalidad es mucho más grande en este país, Claro. se perdieron cerca de 40,000 empleos. Entonces, esos son los antecedentes que tenemos y eso que nos lleva a generar un plan de reactivación económica en donde se ve que la construcción es lo que va a permitir que se vaya reactivando la economía de manera gradual y que podamos recuperar todos esos empleos que hoy ya perdimos en base a esa reactivación económica. Y vemos cómo la construcción, vamos a hablar claramente qué pasó en esas épocas para tener claro cómo en México país la construcción cayó el menos 6.1 y aquí tuvimos caídas del menos 3 y eso igualmente representó una contracción muy fuerte en la economía de México y de Yucatán. O sea, todo esto está documentado y sabemos cómo y se observan los números negativos en el 2009 de pérdidas de empleo a nivel nacional y a nivel estado. Y no podemos olvidar, Rodrigo, que gran parte de esos 80,000 empleos ya perdidos en Quintana Roo, muchos de yucatecos. Claro, claro. Y no solamente de la construcción, hablemos del turismo. Los que conocemos Cancún, hemos tenido la oportunidad de ir allá, tú vas a un hotel y ves que es gente del interior del estado la que está dando los servicios de meseros, en el tema de las albercas, gente que trabaja como mucamas en los hoteles, gerentes también, y vemos que hay una gran cantidad de yucatecos viviendo también del turismo. Entonces, esa gente está regresando a Yucatán ahorita, está regresando sin ingresos. Entonces, son cosas que realmente preocupan porque tú conoces muy bien que la seguridad y la economía van de la mano. Y lo más importante es que la gente tenga conciencia que necesitamos que tanto gobierno
federal, estatal y municipal hagan su parte. Y las tres vertientes tienen que ver cómo hacer un plan que reactive la generación de empleos. El más importante es la construcción, por las 32 ramas que representa. Y un ejercicio muy rápido, y volviendo a los antecedentes, para que hubiese recuperación, se tuvo que invertir, y tú recordarás que en esas épocas se obtuvo un préstamo del BID. Sí. Y ese préstamo del BID sirvió para reparar el primer cuadro de la ciudad de Mérida, hacer obras en municipios. ¿Y cuál fue el objetivo? Reactivar economía y generar empleos. Y haciendo eso, vimos que en esas épocas se perdieron 2 años y medio en que estuvimos en puros números negativos, hasta que las empresas se empezaron a recuperar. ¿Qué quiero dar a entender? Que si nosotros no hacemos algo similar, que podamos vía obra pública estar implementando inversión pública en infraestructura y en construcción, y que la iniciativa privada multiplique esas inversiones con construcción de viviendas, carreteras que sean concesionadas, en general fraccionamientos que necesitan servicios de agua potable, de luz eléctrica, todo lo demás, generar la infraestructura por parte del Estado para que el capital privado invierta y potencialice esos recursos. Hemos trabajado de la mano de CEMIC en estos días y de Canadevi, y ellos me comentan que en aquella época lograron en un año, que fue el 2010, construir 15,000 casas entre vivienda social, más recuerdo que ya le hicieron casas a los policías en esa época, vivienda media y vivienda residencial. Pero ¿a qué voy? Esas 15,000 casas permitieron que las minas extractivas de materiales de aquí se activaran, que las cadenas de transporte se activaran, y en consecuencia empezó la construcción de casas y gente que hace perfiles de aluminio, gente que hace las puertas de madera, gente que trabaja en proveeduría de baños, en cocinas integrales. Inmediatamente los que hacen muebles, todos se activaron, y eso trajo como consecuencia que en 2011 y 2012 ya se viese una recuperación en la economía del país y también de Yucatán. Algo similar tenemos que hacer. Por eso el gobierno tiene que invertir, tiene que estar invirtiendo en infraestructura, en construcción, en obra pública, y en consecuencia le das más competitividad a la gente privada para que ellos puedan invertir también. Claro. Y no olvidar, yo hablando con el señor delegado del Infonavit, me dice que él tiene autorizado para Yucatán 13,000 créditos para vivienda. O sea, lo que tenemos que hacer es sumar esas sinergias, conservar los empleos y hacer que puedan tener sus casas. Y me decían, oye, ¿qué antecedentes, qué estudios hay? Pues el del Infonavit. Claro. Parto de ese. Infonavit tiene muy claro que hay un déficit de cerca de 10 millones de viviendas en todo el país. Por eso están impulsando, queriendo otorgar créditos, y para que eso pase tenemos que conservar los trabajos. Si nosotros, Rodrigo, construimos esas 15,000 casas, generamos 35,000 empleos nuevos. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos impulsando el empréstito que hoy está en el Congreso estudiándose, para poder ver que demos esa patada inicial, que podamos activar la economía con obra pública y de infraestructura, y entonces los privados puedan seguir invirtiendo y también activar la economía de diferentes ramas. Y así subsecuente después ir con otras ramas de la industria, con las del comercio, del turismo, que entrará en último lugar por obvias razones, ¿no? Claro. Pero necesitamos hacer eso de la mano de la gente de gobierno, de la gente de la sociedad civil, de las universidades, y por supuesto necesitamos la inversión en todos sus sectores para poder lograr recuperar la inercia y el crecimiento que tenía Yucatán. Oye, Ernesto, y
¿Ves para pronto esa recuperación? Mira, mientras más rápido iniciemos, pues Más rápido menos será el... efectos vamos a tener. Claro. O sea, ¿qué me preocupa? Que si eso se sigue dilatando, se sigue pasando el tiempo, pues seguirán paradas muchas industrias y en consecuencia seguirán los despidos. Porque muchos piensan que en que se autoriza un tema hoy y mañana abre. No es así. Los que estamos en la industria y hemos vivido en la industria sabemos perfectamente que el día 1 va a servir para que se empiecen a preparar las maquinarias, se vayan equilibrando equipos, porque hoy están parados. En muchos casos recontratar personas para poder echarlos a andar. Claro. Entonces, que estabilices una fábrica te lleva de 3 a 4 semanas. Entonces, por eso es la preocupación de que esto lo tenemos que hacer lo más pronto posible, porque mientras más pasa el tiempo, tú ves con qué comencé la plática. Cada mes que estamos cerrados y que no hay actividad económica, pues el decrecimiento aumenta. Claro. Porque la consecuencia es pérdida de más empleos. Y yo quiero ponerme en esa situación de que si no hacemos nada, ¿qué resultado vamos a tener? Ninguno. Ninguno. Y sí vamos a tener una pérdida de empleos de 80,000 en el estado, 80,000 familias entonces aquí, sin percepción. Y pues tú sabes bien que el siguiente paso es que una pérdida del tejido social. No, sería terrible para... Y una pérdida de la seguridad. Entonces, eso, yo te agradezco que me permitas y que me hayas hecho estas preguntas, porque realmente el grave problema es la pérdida de empleos. Hay que pensar en las familias, o sea, que es lo más importante. Finalmente, el gobierno tiene que cumplir una función, como siempre he dicho, o sea, en estos casos de pandemias, que son cosas que no están dentro de nuestro control, para eso está el gobierno. Tiene que entrar, tiene que meter las manos para que los demás se puedan impulsar. Claro. O sea, realmente es algo necesario y que pues yo creo que la gente de Yucatán lo va a agradecer. Mientras más rápido sea, mejor. Claro. No sé cuál es tu opinión, Rodrigo. Sí, coincido contigo, mi estimado Ernesto, y esperemos que sea pronto ya esto, porque si no, hoy sí que toda la inercia que llevábamos en el estado, pues ya se detuvo, y ojalá y que no empiece un decrecimiento, ¿no? Porque íbamos a muy buen paso, muy bien. De hecho, éramos la cuarta economía, o somos la cuarta economía que más crecía en el país. Esa es la realidad. Claro. Entonces, ahorita, si no hacemos algo al respecto y reaccionamos rápido, pues va a haber un retroceso muy difícil para el Estado. Y perdóname que sea yo tan reiterativo, lo más importante es la salud, pero también la preservación de los empleos. Claro. O sea, son dos cosas que tenemos que cuidar en todo momento y poder generar conciencia de que hay que regresar a trabajar con los protocolos de seguridad para que la gente no se contagie o lo menos posible, y es la razón por la cual hoy se van a instaurar mesas de trabajo con el Consejo Coordinador Empresarial para ir proyectando el regreso de las actividades económicas. Claro, que hayan protocolos para poder entrar a lugares, etcétera, y para poder trabajar, porque no podemos seguir sin trabajar todo este tiempo, ¿no? Así es. Mira, hubo una plática muy importante que tuvo el embajador de los Estados Unidos, Christopher Landau, con el gobernador Mauricio Vila hace 3 semanas, en donde él le comentaba que hay empresas que son esenciales para los Estados Unidos. Y resulta que de aquí de Yucatán se surten partes de aviones de guerra de los Estados Unidos. O sea, General Electric hace las turbinas de los aviones de guerra F-12, pues parte de esas turbinas se hacen aquí en Mérida. Interesante. Y el tren de aterrizaje también de algunos aviones que maneja el Pentágono se hacen en otra empresa que está ubicada también aquí en Mérida. Y por eso has visto que había una presión fuerte, y el día 18 el sector aeroespacial, aeronáutico, automotriz y minería va a regresar a nivel nacional, 18 de mayo. Entonces, obviamente le pidió el gobernador Vila que nos mandara los protocolos que están implementando en las fábricas de Estados Unidos, en el regreso que ellos ya tienen ahorita, para que sean implementadas en esas 5 empresas que hay en Yucatán de esos sectores,
para que los implementen también. Claro. Y proteger a la gente. Y los protocolos nos los han enviado ya para estar trabajando con la Secretaría de Salud y con la gente de las empresas para que sea en ese sector, que es el que se autorizó ya que vuelva, de manera ordenada y cuidando la salud, ese retorno y con las proporciones que se establezcan en base a lo que diga la Secretaría de Salud. Entonces, todo eso se ha estado trabajando, se ha estado realizando, pero no podemos olvidarnos que esa es una parte nada más. Lo que sí es imperante y necesario es la inversión pública en infraestructura y también la inversión privada en el desarrollo de construcción industrial y de vivienda. Claro. Oye, Ernesto, pues ojalá y que todo se dé como lo estás planeando y como lo está planeando todo el estado y que ya salgamos adelante poco a poco, pero que salgamos adelante, comencemos a salir adelante. Así es. Te agradezco mucho que me hayas recibido la llamada. ¿Algo quieres comentar antes de irnos? No, nada más pues agradecer al Consejo Coordinador Empresarial, al Grupo Yucatán, a toda la gente que está colaborando para que Yucatán pueda reactivarse lo más pronto posible, ¿no? Y también pues reconocer el trabajo profesional de los diputados, reconocer el trabajo profesional de los alcaldes de todo el estado, de los 106 alcaldes que están haciendo una gran labor en sus municipios, porque la verdad que es un trabajo de todos lo que nos va a permitir salir adelante. Eso es lo que quisiera yo decir. Pues te agradezco mucho, Ernesto, y nos vamos a un corte. Gracias por recibirnos, Ernesto. Un abrazo y nos veremos pronto, Rodrigo. Nos vemos pronto. Nos vamos a un corte y regresamos aquí desde Mérida. Volvemos.